Muy bien, vamos a resolver el ejercicio 10.16. Este dice una muestra de carbonato de aluminio impuro. Me están diciendo que es de 0.7812 gramos. Es descompuesta con ácido clorhídrico. El CO2 liberado fue colectado sobre óxido de calcio y pesó 0.04380 gramos, y me están pidiendo que calcule el porcentaje de aluminio en la muestra. Ok, entonces esto es como lo que hablábamos en la clase, que el CO2, ¿verdad? Que es un gas, se libera y entonces es colectado en un sólido. Este sólido se pesa inicialmente y luego después con el CO2 para saber cuánto es el CO2 que está depositándose ahí. Entonces, en este tipo de problemas, lo primero que les recomiendo, el paso número 1, es realizar la reacción, ¿sí? Entonces, realizar la reacción química, ese sería el paso número 1. Entonces, acá, ¿qué es lo que está reaccionando? Está reaccionando el carbonato de aluminio con el ácido clorhídrico, ¿verdad? Recordemos que cuando un ácido reacciona con un carbonato o un bicarbonato, el producto siempre va a ser una sal, agua y CO2, ¿verdad? Entonces acá la sal va a ser positivo con negativo, ¿verdad? Sería el aluminio positivo con el cloro negativo, ¿verdad? Con el cloruro negativo. Aquí necesitamos 3, ¿verdad? Porque el aluminio está trabajando con valencia más 3, más CO2 más agua, ¿verdad? Esos son los productos de una reacción de carbonatos y carbonatos con un ácido. Ok, luego de que ya tenemos la reacción, la tenemos que balancear, ¿verdad? Entonces vemos que aquí en el lado de los reactivos tenemos 2 aluminios, entonces vamos a poner un 2 acá. Luego carbonos tenemos 3 en el lado de los reactivos, ¿verdad? Entonces vamos a poner 3 acá. Y luego vemos que los cloros, ¿verdad? En el lado de los productos nos quedó 2 por 3, 6. Entonces vamos a poner 6 acá. Ok, ¿qué nos faltaría balancear? Nos faltaría balancear el hidrógeno. El hidrógeno tiene 6 del lado de los reactivos, entonces vamos a colocar un 3 por acá para que sea ya una reacción balanceada. Muy bien, ya tenemos nuestra reacción. Entonces el paso número 2 para estos ejercicios, entonces el paso 2 sería realizar la estequiometría. ¿Sí? Entonces cuando realizamos la estequiometría, ¿cómo nos va a quedar? Vamos a tener que partir del dato que nos están dando del precipitado, ¿verdad? O en este caso del CO2 que recolectamos. Entonces siempre partimos de ese dato. 0.04380 entonces gramos de CO2 fue lo que recolectamos. Como tenemos el CO2 y lo que queremos es pasar aluminio, ahora tenemos este CO2 acá y necesitamos pasar a este compuesto de acá, ¿verdad? Que aquí es donde está el aluminio. Entonces necesitamos pasar este dato a moles, ¿verdad? Para poder hacer después nuestro factor mol-mol. Entonces lo pasamos a moles con la masa molar. Un mol entonces de CO2 va a tener como resultado una masa molar de 44.009 gramos de CO2. Se va gramo de CO2 con gramo de CO2, ya nos quedan moles. Luego ya podemos hacer entonces nuestro factor mol-mol. Entonces decimos por cada 3 moles de CO2 que se están formando, está reaccionando un mol del carbonato de aluminio, ¿verdad? Entonces ya nos vamos quitando estos moles de CO2 y ya llegamos a carbonato de aluminio. Pero lo que necesitamos es solo aluminio. Entonces ya podemos hacer una relación mol, ¿verdad? Con el mismo compuesto.
Entonces decimos un mol de carbonato de aluminio, que se vaya este con este, va a tener como resultado, ¿verdad? O contiene, vemos aquí el subíndice, tendría 2 moles de aluminio, ¿verdad? Ese compuesto. Entonces ya tenemos moles, pero como lo que me están pidiendo acá es el porcentaje, ¿verdad? Porcentaje, aquí vamos a asumir como nos están dando los datos de la muestra en gramos, y este le podemos pasar a gramos, entonces vamos a trabajar peso. Entonces pasamos esto a gramos, ¿verdad? Para saber cuántos gramos de aluminio hay en la muestra. Entonces sabemos que un mol de aluminio va a pesar, este es el aluminio más 3, va a pesar 26.982 gramos, ¿verdad? Que lo vemos en la tabla periódica. Y entonces ya vamos a tener los gramos de aluminio. Ok, esto me da como resultado 0.017902574 gramos, ¿sí? Ok, ya tenemos los gramos entonces del aluminio. Paso número 3, calcular el porcentaje peso-peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos ese porcentaje peso-peso? Vamos a decir que para este cálculo, acordémonos que un porcentaje, entonces, en este caso peso-peso, sería igual a los gramos del analito dividido los gramos de la muestra por 100. Entonces, si sustituimos los valores, vamos a obtener este resultado. Gramos del analito, entonces 0.01790, voy a trabajar con 4 decimales, gramos, ¿verdad?, de aluminio. Y la muestra me están diciendo que es 0.7812 gramos de muestra por 100, ¿sí? Esto me da como resultado 2.291% peso, ¿verdad?, de aluminio en la muestra, ¿sí? Y ese entonces sería mi resultado final, ¿verdad? Eso es lo que me están pidiendo. Quiere decir que hay 2.29% de aluminio en esa muestra impura. Ok, sigamos con otro ejercicio. El ejercicio 10.22. Entonces, en este ejercicio me dice que el nitrógeno amoniacal puede determinarse con ácido cloroplatínico, ¿verdad? Y nos están dando la reacción. El precipitado, ¿verdad?, que se obtiene de esa reacción se descompone por calcinación produciendo platino sólido. Y también nos están dando esa reacción, ¿verdad? Y entonces me están pidiendo que calcule el porcentaje de amoníaco en una muestra si 0.1195 gramos produjeron 0.2329 gramos de platino. Entonces, ok, aquí de dónde partimos. Paso número 1 les diría yo que es analizar, ¿verdad?, analizar el problema. Entonces, analizar el problema. Ok, ¿qué me están dando? Me están diciendo que son 0.2329 gramos de platino, ¿sí? Y dice que la muestra, ¿verdad?, la muestra es igual a 0.1195 gramos, ¿sí?, de muestra. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Lo que me están pidiendo en este caso es el porcentaje de amoníaco, ¿sí?, de NH3. Es lo que me están preguntando en esa muestra, ¿verdad? Entonces ya vimos que pues para sacar un porcentaje necesitamos los gramos, en este caso, de amoníaco y los gramos de la muestra que ya me los están dando por 100. Ok, entonces ya sabemos qué tenemos y a dónde tenemos que llegar. Ahora entonces paso número 1. El paso número 2, entonces, ¿qué va a hacer?
va a ser como ya tenemos las reacciones, entonces va a ser la estequiometría. ¿Sí? ¿De qué partimos? Del dato que sí conocemos, ¿verdad? De lo que obtenemos. En este caso es el platino lo que estamos pesando al final de todo el proceso. Entonces partimos de ese dato, 0.2329 gramos de platino, ¿verdad? Que es lo que pesamos directamente. Como yo necesito relacionar el platino luego con el amonio, ¿verdad? Con el ácido cloroplatínico, entonces con el amonio que reaccionó con ese ácido cloroplatínico, entonces necesitamos conocer los moles, ¿verdad? Para poder hacer una relación estequiométrica de la reacción. Entonces sería la masa molar la que necesitamos, un mol de platino, entonces tiene como masa molar 195.08 gramos de platino. Se va gramo con gramo y ya me quedan moles de platino. Ahora ya puedo hacer las relaciones molares ahí con la reacción. Entonces veo aquí según mi reacción que un mol de platino, ¿verdad? Se forma a partir de un mol del cloroplatínico amoníaco, ¿verdad? Del amoníaco cloroplatínico que tenemos acá, NH4, 2PT, cloro 6, ¿sí? Entonces ahí ya vamos viendo un poco a lo que queremos llegar. Entonces mol de platino se va con mol de platino y luego entonces ya podemos hacer la relación con el mismo compuesto. Un mol del amoníaco de cloruro platínico, ¿sí? Va a tener, entonces vemos aquí la relación, ¿verdad? O bueno, lo podemos ver directamente en la reacción, ¿verdad? Son 2 moles de amoníaco los que reaccionan para formar ese amoníaco, ese cloruro platínico de amonio. Entonces tenemos que 2 moles son los que reaccionan, ¿sí? Para formarlo. Okay. Y luego la relación entre el amonio y el amoníaco es 1:1. ¿Sí? Ahorita vamos a ver de dónde sale eso. Un mol de amoníaco, entonces de amonio, me va a dar un mol de amoníaco. ¿Sí? Ok, eso de dónde sale, les voy a hacer aquí una reaccioncita. NH4 más el amonio ahora, más H2O, me va a estar formando amoníaco más hidrógeno, ¿sí? Entonces mi relación en sí de esto va a ser 1:1. Ok, ya tengo moles de amoníaco, pero como están pidiendo el porcentaje de amoníaco en la muestra y la muestra está en gramos, lo tengo que pasar a gramos para poder hacer un porcentaje. Ahora en este caso, un porcentaje peso-peso. Entonces lo voy a pasar a gramos, un mol de amoníaco, entonces va a pesar 17.0297 gramos de amoníaco. ¿Sí? Entonces aquí con el mol de amonio se va con el mol de amonio y el mol de amoníaco con el mol de amoníaco. Y esto ya me queda en gramos. Esto me da como resultado 0.040 66 24 68 gramos de amoníaco. ¿Sí? Ok, ya hicimos la estequiometría y entonces nuestro último paso 3, ya va a ser calcular el porcentaje peso-peso. ¿Sí? Entonces, el paso 3 sería, recordemos que sería porcentaje peso-peso, va a ser igual a los gramos del analito dividido los gramos de la muestra por 100. Entonces si sustituimos esos valores, nos quedaría los gramos del analito es 0.04066 2468 gramos,
y la muestra me están diciendo que es una muestra de 0.1195 gramos, ¿sí? Por 100. Okay, aquí tal vez no vamos a poner todos los datos, solo unas 4 cifras. Ups, borré con mucho poder. Acá vamos a cambiar esto y lo vamos a poner aquí en gramos. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Nos va a dar como resultado 34.03%. ¿Sí? Esto sería amoníaco, ¿verdad? Porcentaje peso de amoníaco en la muestra. Y entonces este sería mi resultado final, ¿verdad? Okay. Entonces, si se dan cuenta, paso 1, analizar el problema, ¿verdad? Si tenemos que hacer reacciones, hacemos las reacciones, aquí ya no las están dando. Paso 2, hacer la estequiometría, y paso 3, calcular el porcentaje peso-peso. Ok, nos vamos al ejercicio 10.28. Este dice una muestra de 0.6407 gramos contiene los iones cloruro y yoduro. Produce un precipitado de haluro de plata que pesa 0.4430 gramos. Este precipitado fue calentado intensamente en un flujo de cloro 2 gaseoso para convertir el yoduro de plata en cloruro de plata. Al completarse el precipitado pesó 0.3181 gramos y nos están pidiendo calcular el porcentaje de cloruro y el porcentaje de yoduro en la muestra. Entonces vemos que este problema es muy similar a lo que se trabajó en el laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a hacer paso por paso. El paso número 1, entonces, ¿qué va a hacer? Plantear el problema, ¿verdad? Y realizar las reacciones, porque aquí no nos están dando ninguna reacción. Ok, entonces ese sería nuestro paso número 1. Ok, entonces, ¿qué me están diciendo? Que la muestra es de 0.6407 gramos, ¿verdad? Eso lo tengo que usar hasta el final para poder sacar los porcentajes. En la muestra que vamos a encontrar vamos a tener iones cloruro y también yoduro, ¿verdad? Y lo que queremos saber es en qué porcentajes, ¿sí? Ok, me están hablando de un precipitado 1. El precipitado 1 dice que tiene una masa de 0.4430 gramos. En este precipitado tenemos yoduros y cloruros, ¿verdad? Están mezclados. Y luego pasaron por un flujo de cloro 2, ¿verdad? Gaseoso. Y entonces en el precipitado número 2 la masa fue de 0.3181 gramos. Acá solo tenemos cloruros, ¿verdad? Pero van a ser los cloruros originales, ¿verdad? Los que ya teníamos, más los cloruros que vienen en relación al yoduro, ¿verdad? Los que se convirtieron de yoduro a cloruro. Ok, entonces vamos a ponerle variables, ¿sí? Al cloruro lo vamos a manejar como X gramos de cloruro, ¿verdad? Más al yoduro le vamos a poner Y, más Y gramos de yoduro, ¿verdad? Y eso va a ser parte de la muestra, ¿sí? Vamos a tenerlos en la muestra, que en la muestra hay 0.6407 gramos de muestra. Entonces voy a marcar este como moradito, ¿sí? Y este otro lo vamos a poner anaranjado, para que no se nos pierdan ahí. Ok, entonces ya planteamos el problema. Ahora tenemos que plantear entonces las reacciones. Entonces mis reacciones serían el cloruro, ¿verdad? Más la plata me va a dar cloruro de plata, ¿sí? Esto tenemos
X gramos, ¿verdad?, de cloruro. Y vamos a tener también mi otra reacción, ¿verdad?, que sería Y gramos de yoduro más la plata me va a dar yoduro de plata, ¿sí? Esas serían mis reacciones de la primera parte. Y entonces estos dos pesan 0.4430 gramos. Ok, esta sería entonces del precipitado 1. Precipitado 1. Ok, ahora el precipitado 2. Entonces, en el precipitado 2 vamos a tener al yoduro de plata, que se va a tratar con cloro 2 gaseoso, ¿verdad? Y entonces eso me va a dar como resultado cloruro de plata más, lo vamos a poner como el ion yoduro, ¿verdad? Vamos a tener ahí al ion como yoduro, no lo vamos a trabajar como yodo 2, ¿verdad? Entonces, si tenemos que balancear esta ecuación, tendríamos que poner un 2 acá, ¿verdad? Un 2 aquí porque ahora tenemos 2 platas y 2 iones yoduro. Ok, y entonces este de acá es sólido y sabemos que este va a ser mi segundo precipitado, que tiene un valor de 0.3181 gramos, ¿verdad? Este cloruro de plata es de 0.3181, es la plata que se está formando aquí más la plata que ya traíamos anteriormente, ¿verdad? La que estaba originalmente. Ok, entonces ese es el paso número 1. Ahora nos vamos al paso número 2. En el paso número 2 vamos a convertir los haluros de plata, ¿verdad? O sea, vamos a hacer una ecuación para el precipitado número 1. Ok, entonces este sería mi paso número 2. Entonces, ¿cómo vamos a convertir eso? Vamos a hacerlo como estequiometría, pero vamos a trabajarlo con variables, ¿verdad? Entonces sería X gramos del ion cloruro, ¿verdad?, por un mol de ion cloruro. Lo voy a pasar a moles, ¿verdad?, con la masa molar que pesa 35.453 gramos de cloruro por un mol de cloruro, ¿verdad?, que me va a formar un mol de cloruro de plata. Ok, por como vamos a trabajar con gramos, ¿verdad?, vamos a hacer las ecuaciones en gramos, entonces esto lo voy a tener que pasar a gramos, ¿verdad? Aquí estamos convirtiendo los cloruros a cloruros, cloruro de plata o yoduro de plata en el caso del siguiente. Entonces, un mol de cloruro de plata pesa 143.323 gramos de cloruro de plata. Y entonces acá ya voy a obtener mi primera variable, que sería, opero, ¿verdad?, todo esto. Aquí se va gramo con gramo, mol con mol, mol con mol. Y ya me quedan gramos de cloruro de plata, ¿verdad? Esto al operarlo nos va a quedar como, lo voy a correr un poquito para que me quepa aquí. Esto nos va a quedar como 4.0426 X, ¿verdad? Y esto va a ser gramos de cloruro de plata, ¿sí? Ok. Ahora trabajamos de igual forma con el yoduro, ¿verdad? Entonces tenemos Y gramos
de mi ion yoduro, ¿verdad? Lo voy a pasar a moles, ¿verdad? Para poderlo relacionar. El yoduro va a pesar 126.90 gramos. Se va este con este. Ya me queda moles por un mol de yoduro. Sabemos que va a formar un mol de yoduro de plata se llama mol con mol, la masa molar, ¿verdad? Para poderlo pasar a gramos, porque todo lo vamos a estar trabajando en gramos, para poder hacer la igualación. Entonces, el yoduro de plata va a pesar 243.77 gramos, ¿verdad? Por cada un mol. Se va con este ya me quedan gramos. Y entonces si lo operamos nos va a quedar 1.8500. La variable en este caso que va a ser Y, ¿verdad? Que no lo sabemos. Y estos serían gramos de yoduro de plata, ¿sí? Entonces aquí ya podemos trabajar nuestra primera ecuación. Entonces nos va a quedar 4.0426x, ¿verdad? Más 1.8500 y, ¿verdad? Va a ser igual a que a la masa del primer precipitado, ¿verdad? Que va a ser 0.4430 gramos, ¿sí? Entonces esta es mi ecuación número 1. Okay. Ya tenemos la ecuación número 1. Ahora el paso 3. Entonces en el paso 3 vamos a convertir el yoduro de plata, ¿verdad? En cloruro de plata, ¿verdad? Y aquí vamos a sacar la ecuación 2. Entonces este es mi paso 3. Entonces, ¿de dónde voy a partir? Del dato de mi yoduro, ¿verdad? Que ya lo calculé, que sería 1.8500 y, ¿verdad? Son los gramos de yoduro de plata, ¿sí? Lo voy a pasar a moles, ¿verdad? Para poderlo trabajar y poder hacer la relación, ¿verdad? Con la reacción número 2. Entonces, 234.77 gramos de yoduro de plata es por cada un mol de yoduro de plata, ¿verdad? La masa molar. Entonces se va gramo con gramo y ya me quedan moles. Luego de mi reacción número 2, si se acuerdan, la voy a poner por acá. Por cada, entonces, 2 de yoduro de plata formamos 2 de cloruro de plata, ¿verdad? Entonces 2 mol de yoduro de plata me da 2 mol de cloruro de plata. Entonces se va mol con mol. Ya me quedan moles, pero como todo lo estoy trabajando en gramos, lo tengo que pasar a gramos. Entonces me va a quedar un mol de cloruro de plata. Son 143.323 gramos de cloruro de plata, ¿verdad? Y ya se va esto con esto. Y entonces ahí ya convertí, ¿verdad? Si opero, entonces esto me va a dar 1.1294, ¿verdad? La variable en este caso sería Y, ¿verdad? Y estos pues van a ser gramos de cloruro de plata, ¿sí? Pero entonces mi ecuación número 2, ¿cómo me va a quedar? ¿Cuánto tenía originalmente de cloruro? Sería 4.0426x, ¿verdad? Más cuánto tengo en este precipitado, ¿verdad? Como variable Y. Entonces sería 1.1294
en este caso Y, ¿verdad? ¿Y eso a qué es igual? Eso va a ser igual al segundo precipitado, que pesaba 0.3181 gramos. ¿Sí? Entonces ya tengo dos ecuaciones. ¿Sí? Okay, ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora lo que pasa es que necesito sustituir, ¿verdad?, en las ecuaciones. Entonces mi paso 4 va a ser despejar x de la ecuación número 1, ¿sí? Entonces si despejo x, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 0.4430 menos 1.8500, ¿verdad? Este sería Y dividido 4.0426, ¿sí? Entonces ese sería mi paso 4. Me voy ahora al paso número 5, que sería sustituir la ecuación 1 en 2, para la ecuación 2. Entonces, ¿cómo me quedaría eso? Mi ecuación 2 era 4.0426 x, ¿verdad? Y entonces ahora en lugar de x voy a poner esto, que sería 0.4430 menos 1.8500 y, ¿verdad?, dividido 4.0426, ahí estoy sustituyendo la x, ¿verdad?, más 1.1294 nos había quedado, ¿verdad?, y, ¿verdad?, que es lo de la segunda ecuación. Y esto que es igual al segundo precipitado, que sería 0.3181. Ok, acordémonos que todo esto está en gramos. Entonces, ¿ahora qué toca? Despejar, ¿verdad? Despejar, aquí este se va con este. Y entonces nos va a quedar 0.4430 menos 1.8500. Las estoy poniendo aquí en las variables con colores para que no se pierdan, más 1.1294 y eso va a ser igual a 0.3181. Entonces agrupamos, ¿verdad? Nos quedaría menos 1.8500 más 1.1294. Esto sería y esto va a ser igual a 0.3181 menos 0.4430, ¿sí? Entonces aquí al hacer la y me va a quedar como resultado final, ¿verdad?, menos 0.1249 dividido menos 0.7206 y eso me da 0.1733. Y recordemos que todo esto es en gramos, y entonces aquí ya le voy a poner gramos. Ok, entonces ya tenemos ya. Ya recordemos que esto era el yoduro, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos el dato del yoduro, entonces podemos sacar el porcentaje de yoduro, ¿verdad?, que sería igual a el dato del analito, 0.1733 gramos, dividido el dato de la muestra, que teníamos el valor de 0.6407 gramos por 100, ¿verdad? Hasta aquí usamos el valor de la muestra, ¿verdad? Ese no lo tenemos que usar antes. Y esto al operarlo nos va a quedar como resultado 27.05%, ¿sí?
Y entonces este ya sería mi valor del porcentaje del yoduro. Y nos faltaría el paso número 5. O el 6, creo que sí, paso 6. Paso 6, ¿verdad? Y entonces en el paso 6 lo que tenemos es sustituir Y, ¿verdad? En ecuación. Y resolver para X, ¿verdad? Entonces sabemos que X la habíamos despejado por ahí ya, ¿verdad? Y X era igual a 0.4430 menos 1.8500 por Y, ¿verdad? Que la Y ya la sacamos, es 0.1733 y todo eso dividido 4.0426. Y entonces si operamos aquí, X me va a quedar como 0.030 276307 gramos, ¿sí? Entonces con eso ya podemos sacar X era el cloruro, ¿verdad? Entonces el porcentaje de cloruro va a ser igual, datos del analito 0.03028, vamos a poner gramos, dividido el dato de la muestra que 0.6407 gramos por 100. Y eso nos da como resultado 4.726%. ¿Sí? Y entonces ese sería el dato ya de mi cloruro, ¿verdad? Entonces ahí terminamos este problema. Este pues es un poco más largo. Lo que les recomiendo es que vayan en orden, que vayan haciendo sus ecuaciones, ¿verdad? Tal como lo trabajaron en el laboratorio. Y poder hacer una sustitución al final, ¿verdad? Hacer las sustituciones al final, pero sí tenemos que trabajar con un sistema de ecuaciones. Cualquier duda, por favor, me pueden preguntar el día que nos vamos a conectar, que es el lunes 19, ¿verdad? Ok, les deseo feliz día. Hasta luego.